Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Ahí es un espacio especial que regentan los salesianos de la Iglesia Católica para formar esos jóvenes que están en alto riesgo de ser absorbidos por la delincuencia. Gente que solo tienen un camino, del tugurio al cementerio o del tugurio a la cárcel. Porque la delincuencia no paga. Puede rendirle sus frutos al momento de dedicarse a esa actividad delictiva. Actividad perjudicial para la sociedad. Pero en ese mismo primer intento puede caer. Entonces, ¿qué buscan estos jóvenes? Que son la gran mayoría los que participan en estas actividades delictivas. ¿Qué se busca ahí? Lo mejor es encontrar un lugar donde usted tenga ese apoyo formativo para servirle a la sociedad como un ente sano, serio, de servicio, y no un perjuicio para la sociedad. Y ese es el trabajo que realizan los salesianos ahí en ese centro Santo Domingo Sabio para formar esos jóvenes en ese hogar escuela. Avenida Independencia, esquina Gregorio Luperón en Santo Domingo. Muy bien. Bueno, hoy vi una nota que siempre hemos nosotros precisado eso aquí. Y el Instituto del Tabaco, que es ya una institución vieja, ¿no? O por lo menos de la época post-trujillista, el Instituto del Tabaco siempre ha tenido una buena participación, principalmente en el desarrollo de variedades de tabaco muy prometedoras, buenos rendimientos, calidad de su hoja, etc. Nuevas tecnologías para el secado, la fermentación o el curado del tabaco. Y muchas tecnologías también para el despalillado y la preparación de los puros y esas cosas. Pero señalamos nosotros aquí la semana pasada sobre una situación que hay en Villa González y que nosotros explicamos cuál era el problema que había con eso, de muchos productores que creen
que pueden engañar a la gente o a los compradores de tabaco. Le vendieron a unos chinos un tabaco de palillado de mala calidad. Los chinos se llevaron el tabaco a China y hubo que incinerarlo en China. Pues no servía, porque así no se le puede vender a la gente. Y esos son negocios que tienen que ser negocios serios, limpios. Que decíamos nosotros esa vez, nos referíamos al mercado justo, ese intercambio entre consumidor y productor directamente con ONGs que conectan esos mercados, pero usted tiene que cumplir y ser serio. Hoy hay una gran partida de tabaco, están atragantados esos productores, principalmente en el área del Limón y esa zona de las Lavas de Villa González. Pero es un tabaco de mala calidad. Entonces parece que han pedido que el Instituto del Tabaco entre a conocer en detalle ese problema. El instituto, que quien lo dirige es un joven, nieto de don Antonio Guzmán, un técnico agropecuario, y bien, un técnico bueno y un funcionario serio. Pero que le hacen un rechazo los productores o los comerciantes tabacaleros. Le hacen un boicot a los técnicos que fueron del Instituto del Tabaco. No sé qué pasaría ahí, porque rechazan al instituto. Entonces el instituto es la institución que es independiente, que ya no está adscrita al Ministerio de Agricultura, tiene jurisdicción especial, o sea, o jurídicamente es una institución descentralizada más, pero pública, claro. Pero ese es un organismo que está diseñado precisamente para brindarle apoyo a los productores, a los cosecheros o a los preparadores de tabaco. Pero vi eso raro. Pero también el instituto sirvió una nota que nosotros hemos señalado aquí muchas veces, porque se hace mucho alarde. Y veo en los gobiernos, este tipo de gobierno, porque estos son gobiernos que hacen mucho alarde de cositas, de postalitas, digo yo. Y se hacen casi fiestas. Hasta el frenesí se llega, exaltando ese crecimiento de las exportaciones de tabaco. Entonces le ponen de tabaco. Pero generalmente son exportaciones de puro, que es otra cosa. El país exportó 1.900, 1.300, 1.800 millones de dólares en tabaco. No es verdad. Exportó puros. ¿Y por qué pongo esta nota? Porque hoy el Instituto del Tabaco dice que hemos importado 490 millones de dólares. Importamos de tabaco, tabacos especiales, hojas especiales, porque el tabaco criollo de tripa para el cigarro, el puro, muy bien. Pero hay una serie de envolturas, como se dice, de tabacos muy especiales, tabaco con un sabor suave, de buena ceniza, que queman bien parejo, como se dice, y todas esas calidades que requiere un buen puro. Y República Dominicana está muy bien, diríamos, reputada como una gran productora de buenos puros, de tabacos de fumar, ya el puro para fumar. Entonces, aquí se alardea de que las exportaciones fueron 1.400, 1.500 millones de dólares, muy bien, pero importamos 490 millones, casi 500 millones de dólares tenemos que importar de esos tabacos. Es decir, que muchas veces las cosas se tienen que decir con claridad, como para no confundir a la gente. Bueno, esas cosas se ven aquí. Veo otra nota, ese caso de las aduanas de la frontera. Recuerdo que en el año 1989, por ahí, se inauguró la aduana de Jimaní. Fuimos ahí, con Balaguer fue a inaugurar ese edificio. Creo que el señor Kiko Tabar
era el director de aduanas, pero creo que no fue a la inauguración, no sé quién fue. Se inauguró ese edificio de la aduana, muy bien, allá en Jimaní. Una forma de darle carácter de oficialidad, de carácter de seriedad, que el tráfico que hay en la zona, que es la zona, yo diría, donde más se exporta hacia Haití, desde República Dominicana. Porque la parte norte, como no hay tantos pobladores por ahí, ese es un negocio más, parece más pequeño. Pero no es que no vayan las patanas por ahí, como se dice, porque también hay un tráfico fuerte por la Jabón. Pero hay un intercambio grande de ese mercado. Pero en Jimaní el intercambio es la cantidad de artículos que pasan por ahí, desde azúcar, cemento, varilla, qué sé yo, plástico, todo eso comestible, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay un mercado muy fuerte. Y uno ve ahí en Malpase, usted ve toda esa línea de camiones, y eso es un hormiguero de camiones ahí. Recuerdo que ya para el año 2004, 2005, vamos a llamarle así, 2005 y 2006, esos años, pero básicamente 2005, en aduana estaba don Miguel Cobo. Entonces Haití tuvo problemas, tenía muchos problemas ahí para las exportaciones y los muelles con malas condiciones, bien, se fueron deteriorando esos muelles, entonces comenzó a moverse carga de Santo Domingo para Haití como si fuera una especie de internación temporal. Es decir, viene una carga en un furgón y en ese furgón no se abre, no se toca en República Dominicana. Eso viene sellado. Ese furgón va a Haití. Como no se le toca, ese furgón pasa por territorio dominicano y sigue para Haití. Muy bien, eso era una costumbre que se veía normal. Y después comenzamos a notar, yo creo que fue ya para los años 2008, 2010, yo no sé si fue después del terremoto, que entonces las cosas se pusieron más difíciles en Haití, porque los muelles, lo poco que había ahí, eso se fue a pique todo. Entonces República Dominicana se vio como comprometida a tener que servir con más, diríamos, con más amplitud a Haití. Entonces, en Haití, señores, hay una autoridad tan débil que usted traía muchísima mercancía a Haití y la traficaba para la República Dominicana. Y uno de los productos que más se traficaba, que ya venía desde el 2004, se estaba traficando ese producto ahí, desde Haití para acá, fue el ajo. Y todo el mundo recuerda el relajo que había en ese periodo 2000-2004, el desorden que había ahí, en esa frontera, con el tráfico de ajo por la frontera. En lanchas incluso, se estaba traficando ajo en lanchas, chipeta, por todas las vías se estaba inundando el mercado dominicano de ajo. ¿Por qué? Porque el ajo de Constanza salía como a 60 pesos el quintal, comprarlo, y el ajo de China costaba 30 pesos puesto en muelle dominicano. Léase, en Haití costaba lo mismo. Llevarlo a Haití, República Dominicana, eso era lo mismo. FOB puesto en los muelles de Haití a 30 pesos la libra. Entonces era negocio traer el bendito ajo de Haití a República Dominicana. ¿Qué se estaba haciendo? Se transportaba el ajo, iba en furgones, se descargaba en Haití y se traficaba para acá. Pero el tráfico implicaba que las Fuerzas Armadas, el ejército principalmente, estuviera observando ese asunto, entonces ya eso iba a complicar, porque ya el negocio se complicaba con los militares, que estaban chequeando el ajo que venía de Haití.
se buscaron que la modalidad de llevar el ajo por vía de la internación en República Dominicana y de que llevarlo para Haití, pero mentira, para dejarlo aquí. Entonces eso se detectó con tiempo y Coco, que era un efectivísimo director de aduanas, le puso coto a eso. Y Agricultura colaboró también con aduanas para frenar ese relajo de que el ajo venía de China, por ejemplo, 7 furgones de ajo, o 10 furgones de ajo, o 15 o 20 furgones de ajo. Pasaban por República Dominicana, van para Haití, pero todo el mundo sabía que Haití no tenía capacidad de consumo. Que ese ajo lo descargaban, muchas veces lo descargaban en la frontera en Haití, pero pegado a la frontera nuestra, no a la frontera ya de Fort, de qué sé yo dónde, en Yamel, no, ahí mismo. ¿Para qué? Para traficarlo para acá. Pero como eso implicaba tener la revisión del ejército, entonces era mejor inventarse el asunto del furgón. ¿Y qué hacían con el furgón? Bueno, el furgón iba, di que iba para Haití, pero no llegaba ni a la frontera. ¿Y dónde lo iban a descargar? En cualquier país, San Cristóbal lo podían abrir. Y el ajo se quedaba en territorio dominicano. Pero todo el mundo sabe que eso pasaba así. Entonces eso se corrigió con tiempo, pero fíjense, se activó y miren por dónde andan las patanas. Ya no es solo ajo, son muchos artículos que vienen libres del pago de aranceles porque van para Haití. Y como no van a hacer aduanización en República Dominicana, esa patana no llega a Haití. Descargan ese producto, lo descargan aquí. Pero es un producto que ha entrado sin pagar aduanas, porque va a Haití. Tiene que haber una denuncia de la señora Cícera Almanzar, creo que fue la que hizo la denuncia, o la Asociación de Industria, o el CONEN, de que se estaba traficando de esa forma, se estaban dejando mercancías que iban disque para Haití, se estaban dejando en el país. Ustedes saben cómo es que se ha ido arrabalizando este Estado. Aquellos logros que hubo allá, miren por dónde andamos, porque todo este desorden que hay en la administración pública, este caos, este manicomio, por eso es que hemos estado nosotros abogando tantas veces en tantas cositas, pero no solamente nosotros, sino toda la gente que le preocupa a este país. ¿Cómo es posible que la autoridad nacional se degrade en esos niveles? Hemos dicho, presidente, mande y ordene, ordene y mande, porque lamentablemente este país no puede seguir en este desorden. Aquí hay desorden en el tránsito, usted ve los periódicos. Y las muertes en maternidad, que es un desorden, el caos del tránsito, el caos ahora de esas aduanas, viene el caos de que no el problema de la energía eléctrica, el problema del agua, el problema de los hospitales, los medicamentos, el agro y cuántas cosas que vamos a ver. Es decir, hay una desorganización total, que nadie tiene como jurisdicción sobre nadie, aquí nadie manda. Eso, repito, se han ido degradando estas cosas sin necesidad, pero es que ese es el estilo de gobierno. Muchas veces o tantísimas veces que hemos señalado que se les requiere cuando están en la oposición, pero cuando llegan al gobierno, ¿qué es lo que hace la gente? Se despliega toda una campaña de decirle, miren, ustedes lo están haciendo muy mal, deploramos tener que decírselo. Y entonces, ¿cómo es posible que eso sea una conducta? No valen gobierno, no valen discurso, cambio, el discurso de que ahora la transparencia, pero ¿dónde está la transparencia? Seguimos intransparentes, presidente. Todo es ¿cómo se dice? Un trapisondeo y ocultando y haciendo cosas que nadie cree. Aquí se cree que nadie se da cuenta, pero la gente está viendo el modelo. ¿Cómo es que hay un desorden en la administración pública? La gente haciendo, aquí no hay auditoría de nada. Aquí no se audita. Yo vi hoy que realmente a mí es uno lo que le da risa. Vi que el jefe de la policía ordenó que todos los oficiales superiores y todo el mundo ahí tiene que hacer sus declaraciones de bienes jurados.
Pero nosotros, yo me acuerdo cuántos años tenemos diciendo que nadie audita a la policía. Vamos a ver si eso va a pasar, porque a veces se mandan a hacer las cosas, se ordenan, pero no, el mando se cae en el medio, no llega. Ustedes verán esa orden que dio el jefe a la policía, eso se vuelve salir agua de borrajas. Nadie cumple y no le hacen caso a nadie. Así andan muchísimos casos de justicia, ustedes ven miles de casos de funcionarios que no han declarado sus bienes. Y lo dice la propia Cámara de Cuentas. Inmediatamente salta ética. No se le pague, pero todo eso nada más es una tramoya. Y seguimos con el mismo mal. No se van a otorgar más pensiones, siguen las pensiones. Las nóminas van a estar bajo control, siguen las nóminas. Vamos a impedir la compra de vehículos de alta gama y de lujo, y siguen las compras. Entonces, ¿a quién es que le hacen caso aquí? Pues el presidente no le hace caso. Es un desastre, un caos perfecto. Dice Leonel Fernández que la tormenta perfecta, pero yo no sé cómo es que la gente está todavía detenido, porque señores, con los precios que hay de combustible, los precios de los alimentos, los precios de los medicamentos, los transportes siguen subiendo porque los combustibles también se alteran. El petróleo indiscutiblemente, los subsidios, el gobierno, bueno, que el presidente es muy popular, pero es popular por los dadivosos, pero yo no entiendo qué gobierno puede ser popular con tantos problemas acumulados, los servicios, tantos deterioros, los hospitales, el agua potable. Usted pide Puerto Plata, pide Salcedo, que bueno, Salcedo no pide agua, tienen su agua ahí, el agua de la presa de Rincón, y si esa presa no estuviera ahí, esos macorizanos, ay Dios mío, y esa gente de Tenares, eso fuera una revolución social, esa zona ahí, si no contaran con el agua. La línea noroeste igual, ahí está la presa de Monción, pero hay tantas deficiencias, tantos problemas, y no se resuelven. Ese es el problema, que tampoco se resuelve. La educación, hay que ver cómo andan esos planteles y la gente quejándose, los precios de los libros y de los materiales. Bueno, con una gama de problemas como la que hay. Que usted diga que este es un gobierno, entonces el gobierno es impopular y el presidente es muy popular. Un contrasentido, una contradicción, porque se supone que uno va ligado a otro, ahí hay una especie de simbiosis. Y en muchos casos, yo no sé, pero hay gente que muchas veces se preguntará, ¿y cómo es que le entra el agua al coco? Porque uno ve tantos tipos haciendo dinero y negocios en el Estado. Y otras instituciones ganando un dineral y exhiben esas riquezas. Militares y policías la exhiben la riqueza. Y se invierte dinero en armamento, en habituallamiento para militares y para policías. Y siguen los movimientos de esa frontera abierta, porque tenemos un ejército celosísimo y un ejército bien habituallado. Por aquí no pasa nada por esta frontera, pero tenemos entonces 496 asentamientos de haitianos radicados en República Dominicana, bajo la tolerancia de estas autoridades, que a mí, pienso yo, y aunque sea una autodistinción de mi parte, me cabe ese elogio de haber dicho tantas veces que tenemos nosotros aquí, que este es un gobierno que ha facilitado el asentamiento, que no se atreve a movilizar un asentamiento. Aquí se vive diciendo que migración deporta 200.000, 400.000, 700.000 haitianos han deportado, pero hay 496 asentamientos y al contrario deben ser más. Y este gobierno no se atreve a hacer un levantamiento de esos asentamientos y despachar a esa gente a su país. No se atreven. Y si usted no hace eso, por más que usted saque haitiano, usted tiene que sacar este país Haití que está aquí, usted tiene que sacarlo. O la gente piensa que nosotros no sabemos cómo que le entra el agua al coco.
Hay mucha gente que no sabe cómo que le entra el agua al coco, pero nosotros los agrónomos sabemos cómo que le entra el agua al coco. Hoy, ¿para qué que está el floema? El floema y el xilema, como dice, el xilema sube la savia bruta a las hojas y con la fotosíntesis producen las proteínas o producen las energías necesarias para que las plantas se fortalezcan y den frutos. Pero ¿cómo baja la savia elaborada? Baja por el floema. Entonces esa savia elaborada es la que le entra el agua al coco. Por ahí es que le entra el agua al coco. Por el floema. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bien, uno sigue pensando que así como vamos, bueno, la situación política para ese partido del poder, yo pienso que se le va a complicar. Porque eso que estamos explicando de la popularidad del presidente, este partido tiene toda una mayoría congresual, pero una mayoría supremacista. ¿Pero para qué ha servido esto? No hay una reforma que se haya hecho. Se pasó ese Código Penal y ya eso se está impugnando. Muchísimos abogados impugnando el Código Penal. No ha habido una reforma que este gobierno se atreva a hacer con esta mayoría, 6 años de mayoría absoluta congresual. No hay reforma que pueda pasar. Se quedan truncas. Las que más han avanzado están truncas, como se dice, como esa de la policía. Y miren el comportamiento. Entonces no hay reforma de ningún tipo, aún con esa mayoría congresual. Se agravan los problemas, como hemos dicho, educativos. Fíjense cómo va el problema de la educación. Ustedes saben lo que es que el país tenga 205, 215 mil muchachos haitianos en las escuelas dominicanas, que usted no sabe, y 496 asentamientos. Eso es una situación grave y este gobierno es que ha alimentado, ha abultado esa presencia haitiana aquí. Porque todo ha sido un tramoyismo y una escenificación mentirosa de querer decirnos a los dominicanos: estamos sacando a los haitianos 400,000 por año, 700, digo, mentira, se lo hemos dicho muchísimas veces aquí. Ahí están los asentamientos de los haitianos. Este gobierno no ha levantado uno de esos asentamientos, hemos dicho. Incluso, como para confirmar más el trabajo hecho, ahí está el canciller, que es un pro haitiano jurado, el que salió. Y el director del Instituto de las Migraciones, 2 pro haitianos, como quien dice: ya hicimos el trabajo, vámonos. Ya no están en el gobierno, se fueron, hicieron su trabajo, está bien. Trabajaron para la fusión con Haití, como se ha dicho, porque ahí están los 496.
asentamientos que han sido no denunciados, sino admitidos por el Ministerio de Interior y Policía. Yo vi hoy a Pelegrín Castillo, el presidente de la Fuerza Nacional Progresista, muy preocupado, y es verdad, con este asunto de los asentamientos. Pero Pele, yo le he dicho que el problema no es de Naciones Unidas. ¿Qué Naciones Unidas? Yo no he visto un carajo de Naciones Unidas hasta hoy viene entrando un bendito haitiano aquí. Yo no lo he visto. Yo no he visto una camioneta de las Naciones Unidas entrando los haitianos a la República Dominicana. Ok, influyen. ¿Para qué? Para que Luis Abinader sí entonces se haga el tonto y deje que se llene el país de haitianos. Eso es otra cosa. O que el canciller se prestara a que las Naciones Unidas le diera órdenes y el gobierno dominicano se queda con la boca, como dice, contemplando el cielo. Así no. El problema no es de ONU, el problema es de Luis Abinader, que es el presidente, porque cuando Balaguer gobernaba y nadie se le atrevía a ponerle un pie en el cuello a Balaguer. Nadie. Pero Danilo Medina vino y le hizo una ley a los haitianos e incluso dejó 55,000 sellados como dominicanos, nacionalizados. Es un pro haitiano jurado. Igual que entonces este gobierno que ha venido jugando una tramoya. ¿Por qué? Porque ni siquiera se han prestado a documentar la solaz vida que llevan los haitianos en República Dominicana. No solamente ilegales, sino indocumentados. Se dan el lujo de dirigir el tránsito de pasajeros. Conducen los vehículos de pasajeros sin documentos. Y la policía mira para otro lado, que eso es la primera que hay que desmantelar en la DGC, desmantelar eso. Entonces el problema no es de ONU. Yo no vi aquí al señor Toque, no me acuerdo cómo se llama, el de las refugiados, entrando en una camioneta, en un camión, entrando a haitianos. Yo no he visto a Naciones Unidas entrando a haitianos aquí nunca. Son las autoridades nacionales, esos son los que dejan entrar a los haitianos. ¿Quién es el que gobierna este país? ¿La ONU o Luis Abinader? Es a Luis Abinader, al presidente, y a Danilo Medina, que fue el presidente anterior, lo que hay que decirle esa verdad, de frente, decírselo. Mire, ustedes son los que han llenado este país, porque ¿por qué las autoridades no actúan? Yo he citado aquí el caso de Nicolás Sarkozy, que en Francia habían unos campamentos de gitanos romaníes, muchísimos indocumentados, incluso en Calais, en el paso de Calais hacia el Canal de la Mancha. Y ese gobierno democrático de la Francia de los derechos humanos desmanteló esos asentamientos y le pegó fuego a las chabolas y los sacó de la Francia. Se me largan de aquí y los sacó. La República Dominicana no puede hacer eso, entonces Trump está haciendo eso, se me largan de aquí y lo manda a Haití. Problema de los haitianos allí, que vayan y luchen contra esa delincuencia que hay, que luchen ahí. Nosotros no hemos luchado aquí toda la vida. El dominicano siempre ha estado en lucha, defendiendo su derecho a la independencia como pueblo independiente, sin ninguna pusilanimidad, como hemos dicho aquí. Siempre el dominicano ha estado combatiendo a sus adversarios aquí adentro. Pero se nos montan dos presidentes que lo que vienen a aceptar que se metan 500 asentamientos de haitianos aquí. Busquen si han hablado más de Friusa o de Matamosquito. Este gobierno no ha hablado más de Matamosquito. Y ustedes pueden ir a Haití. Y hay menos haitianos en Haití que lo que hay en Matamosquito. Miren la escuela. Dice el senador Omar Fernández. 716% se incrementó la matrícula de haitianos en la escuela dominicana. ¿Ustedes creen que eso puede ser posible? Y hay 400,000 niños dominicanos que no tienen dónde estudiar. Entonces, ¿quién es el culpable? ¿La ONU? No es la ONU, es Luis Abinader y el gobierno. Son los que tienen que dar respuesta, porque los civiles no podemos ir a desmantelar un asentamiento de esto, porque lo que vamos a traer es una guerra civil aquí. Entonces, a quien hay que exigirle es al PRM y a Luis Abinader y sus asociados, a quienes fueren, son los que están dirigiendo el gobierno, como se le hizo a Danilo Medina. Eso es lo que yo entiendo, pero tenemos que ir de frente, porque hay que decir la verdad aquí.
Esta gente hay que decirle la verdad. Mire, don Luis Abinader, usted prometió que en un año usted no ha resuelto nada. Usted está sacando haitianos. Esto es una licuadora allí. Pero los haitianos están asentados aquí en su gobierno a la vista suya desde el palacio, usted lo ve. Entonces, ¿por qué no actúa migración o el ejército? ¿Por qué no actúan ahí? En la frontera entran 500, devolvemos 50. El ejército está cuidando la frontera. Esto está aquí, esto es sellada la frontera. Armamento y tecnología cibernética. Y los haitianos fluyendo como Pedro por su casa. Y fíjense hasta los movimientos de mercancía, un desorden. Y nadie se atreve en este gobierno a decir nada. Los funcionarios no van a decir nada porque son los primeros que están cobrando por tolerar eso. Y después que vengan, ustedes lo verán en la oposición, gritando que le saquen los haitianos. Entonces uno no sabe, como hay algunos que dicen, que yo no sé por dónde le entra el agua al coco. Sí, nosotros sí sabemos por dónde que le entra el agua al coco, como yo dije hace un rato. Los agrónomos sabemos por dónde le entra el agua al coco. Ahora el que no es agrónomo, no conoce de botánica, no sabe por dónde le entra el agua al coco. Así de sencillo. Ahora, Pele ha hecho una denuncia o ha puesto una queja que nosotros la respaldamos también, muy válida. Y es que el Indotel le ha otorgado una licencia para operar teléfono a Vietel, una compañía vietnamita, que decíamos nosotros aquí, que eso es como entregarle esa franquicia a China, porque es un partido comunista que son aliados al Partido Comunista de China. Vietnam tiene reclamos con China, indiscutiblemente, cosas de islitas y aguas territoriales, etcétera, etcétera. Pero independientemente de eso, un partido comunista que gobierna allí, ¿qué pasa? Ese consejo de directores de Indotel, la mayoría son de izquierda, de estos, bueno, izquierdistas melódicos. Usted lo ve, privando en izquierdistas, son anti-norteamericanos, pero locos porque Estados Unidos le da una visa y la tienen para ir a Estados Unidos y que los gringos los reciban y andar paseando por Estados Unidos y gastando dólares y estar en un cargo público y visitar y andar por donde le da la gana. Cobrar sin trabajar, muchos de ellos, y van y aprueban porque Vietnam es un país antiimperialista. Y le adjudican allí una licencia para operar teléfono aquí, le hace tecnología. El director de Indotel se ve acorralado. ¿Qué dice? Sabe que los americanos están conscientes de que esas cosas no son saludables para las buenas relaciones. Ahora dicen que el 60 o el 70% de toda la tecnología aquí en China en materia de comunicación, porque es más barata. Pero el problema no es de barato, no es de barato. El problema es de geopolítica o de geonegocios ligados con la política. Porque Estados Unidos guarda celo y además el propio presidente de la República, recordábamos aquí, dijo que habían lugares estratégicos y recursos estratégicos que no podían ponerse en manos de cualquiera. Él sabía lo que estaba diciendo el presidente Abinader al principio de su gobierno. Entonces entendemos que las áreas de comunicaciones son áreas estratégicas. Autorizó el presidente a que Indotel adjudicara ese contrato, ese derecho a Vietel. Uno no sabe nada, porque esas cosas se manejan a nivel interno. Pero Indotel tiene que seguir explicando esas cosas. Vamos a ver si le responde a Pele y a la Fuerza Nacional Progresista, que llevan ese reclamo también. Los dos, el reclamo de Vietel, porque también está conectada, son los que manejan en Haití las mismas comunicaciones. Entonces se ve todo como tan fusionista,
con Haití, ya este asentamiento tolerado, estimulado, quedados aquí los haitianos, pueden quedarse, trabajen, se devuelven 4 o 5 de allí, o 500, 200 para mantener, como dicen, este tramoyismo, o queriéndonos marear la perdiz con esas devoluciones, y ya tenemos 2 millones o 3 o 4 millones de haitianos asentados en República Dominicana, que lo quería ONU. Verdad, es verdad. Porque lo pidió Ban Ki-moon aquí. ONU siempre ha querido eso, pero ONU no ha venido con una lanza o una daga al Palacio Nacional. ¿Por qué a Balaguer no le venían con la danza? Ni con la lanza ni con la danza le podían venir a Balaguer. Pero estos, después de Balaguer, ha venido aquí no solo la idiotez, porque eso es de idiota pensar usted aceptar que venga y se meta la mitad de una población entre a este país, de una población indeseable como es esa para nosotros. Y que este gobierno, después de hablar tanta plepla como habló el presidente Abinader desde que era opositor, para venir después que se asiente en el palacio, y entonces tenemos la tolerancia y todo aquí, entonces ¿a dónde que vamos a parar? Es decir, estamos mal, vamos mal, y el pueblo dominicano tiene que hablar aquí. Tiene que hablar ahí en mayo del 2028, tiene que decir si quiere ser República Dominicana o si quiere ser la española, ¿qué es lo que quiere ser? O este pueblo se va a quedar sin reaccionar, o que venga y lo convoque un malcriado allí, un hombre que tiene un discurso de odio, un loco que aparece voceando muchísimo disparate y muchísimas destritas por la boca. Eso es lo que le vamos a hacer caso para arreglar este país. A un abanderado de la mala palabra, de la vulgaridad, del odio, porque esa cosa yo creo que hasta el Código Penal yo creo que controla la hostilidad o el hostigamiento, mejor dicho, y toda esa conducta de odio y de insultar gente y vocear de todo, hasta del mal que se va a morir. Eso es un discurso que es penable. Yo creo que el Código Penal contempla por lo menos 2 años de preso a una gente de esta. Yo creo que ese señor lo van a someter algún día a la justicia, porque no responde a menos que no sé, con un lenguaje verdaderamente de albañal con el que responde. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. La verdad que después que nosotros tuvimos tantas mentes brillantes, tantas exposiciones sobre nacionalismo, sobre dominicanidad, tantos hombres y mujeres que han defendido con gallardía eso, que hemos tenido verdaderos paladines de ese discurso, previendo lo que son las desgracias que le pueden venir al país. Hemos tenido mentes brillantes que han trabajado ese discurso. Hoy apenas quedan algunas voces, pero como que hay un cierto apaciguamiento.
Bueno, y ahora aparece este señor con un lenguaje procaz, típico de hombres alzados, de salvaje, con un lenguaje arrabalero, tabernario, prostibulario, insultante. Y gente que el que habla así, con esa arrogancia, puede traer hostigamiento a los demás. Eso puede crear un estado de ánimo, incluso que usted sea una forma despectiva en la forma que se dirige ese señor a mucha gente. Y que esa sea la vocería nacionalista de este país. Pero eso es una vergüenza. Es decir, este país tiene que levantarse. Así como el verdismo PRMista se levantó en contra del gobierno de Danilo Medina, o el amarillismo hizo un trabajo para que el 4% viniera a sustituir la desgracia que había en educación, de que por falta de recursos teníamos una escuela mala, y que el primer malo fue Trujillo y después el segundo malo fue Balaguer, que quisieron tener este país bruto para ellos gobernarlo. Oigan cómo es que ha hablado este país, o cómo se le ha hablado a este país. Pero yo creo que este país tiene que saber qué es lo que le conviene. Pero aquí hay una clase como que le importa un bledo el país. O esa presencia masiva de toda esta haitianización que tiene este país. Y entonces aplaudiendo hasta el delirio y saludando estos altos porcentajes que tiene el gobierno dominicano y el presidente Abinader por lo bien que han conducido este país. ¿Y cuál es el legado? Tener todos estos 500 asentamientos haitianos, o gastar 5 billones de pesos, llevar la deuda eterna a 84 mil millones de dólares, y que en este país diga el gobierno que no tiene un peso para hacer un canal de riego, y gasta 10 mil millones o 15 mil millones de pesos levantando unos juegos que ya pasaron los juegos, toda una tramoya, y ahora felices con las obras bonitas y elegantes que quedaron hechas, construidas por esos juegos. Sin embargo, los directivos de esos juegos, la mayoría quedaron ricos con 1 y 2 y 3 compañías de ellos para hacer las remodelaciones de las canchas y de los espacios deportivos. ¿Ustedes creen que así se puede hacer país? Timando el país. Entonces nosotros tenemos que ponernos, señores, este país tiene que levantarse y sus voces salir y decirle la verdad a las autoridades. ¿Para dónde que vamos a llevar esto entonces? Pues un país que, repito, que deba 84 mil millones de dólares y que el gobierno confiese que no tiene dinero para hacer un canal de riego, para terminar una obra tan importante como la presa de Montegrande, o que la escuela dominicana esté en condiciones deplorables. Centenares de escuelas que el mismo gobierno tiene que admitir ayer, iniciándose el año escolar, que tiene que desplomar 57 escuelas porque están en condiciones inhabitables, el mismo día que arranque el año escolar. Entonces esas son derrotas, verdaderas derrotas. Pienso yo, tal vez estoy equivocado. Bueno, doña Olga Skaberjeva, o Skaberjeva, esa es una propagandista de Rusia, del modelo de Putin, del genocida ruso, que tiene tan buena acogida entre esa derecha, ultraderecha europea. Dios mío. Esa Le Pen, Francia, sería lo último elegir esta loca, pues yo digo que es una loca. Porque usted, señor, expresarle buena voluntad a un hombre como Putin, genocida confirmado, bombardeando áreas civiles porque sabe que ha sido un derrotado en una guerra que él la previó en 3 días y va para 5 años, peleándole a un país pequeño, bien apoyado, claro, por Europa, pero negado por el trumpismo, ese tribalismo trumpista, que ha negado a Ucrania y quiere que Ucrania se rinda, como para complacer a su amigo Putin, sus enemigos de Estados Unidos históricos, pero para este caballero que se llama Donald Trump son sus amigos o sus enemigos íntimos.
Resulta que los 4 jinetes apocalípticos que van en contra de Ucrania son los Putin, Xi Jinping, los coreanos del norte y los iraníes. Los 4 le están haciendo la guerra a Ucrania. Entonces Estados Unidos, que se supone que sus amigos son los europeos, no, los enemigos de Estados Unidos, de Trump, son Canadá, España, Holanda, Francia, Inglaterra y Alemania. Explíquenme, esos son los enemigos. Japón, Corea del Sur y Australia por allá solo. Porque el trumpismo es amigo de Putin. Un genocida confeso. Esa Olga Skarbejeva, propagandista furibunda del putinismo, se lanzó por una ventana. Porque todo el que le hace una crítica a ese régimen o a ese caballero, a ese nuevo zar, lo lanzan por una ventana, pero resulta que el ventanal no es el que está abajo, ¿no? La ventana primera lo tiran de la última ventana de un edificio de 15 y 20 pisos en Moscú. Y de allá di que se tiró y se mató, se suicidó. Generales y de todos se han suicidado, pero son suicidios entrecomillados. Eso es lo que está defendiendo ese tribalismo, ese canibalismo trumpista. Y que Putin gane espacio con los ultraderechistas de la Le Pen o esto de Vox en España, que sean pro-Putin. Oye, ¿a dónde que vamos a terminar? O pro Xi Jinping, o pro Corea del Norte, cuando tenemos una Corea del Sur que se ha desarrollado al extremo sobre la base del trabajo y la limpieza y los respetos a los derechos humanos. Entonces andamos aquí en este mundo, mucha gente anda realmente con la cabeza para los pies, andan al revés, y el que va al revés puede avanzar, pero avanza mal. Les invito a que lean al doctor Marino Vinicio Castillo, que los miércoles publica el doctor su blog La Pregunta, en relación a la edad de mis posiciones. Bueno, ese caballero sí es verdad que tiene años, con posiciones políticas y de defensa por este país enormes. Y hay que ver sus luchas, las guerras de Vincho, porque no son luchas ni batallas, son guerras que ha echado Marino Vinicio Castillo en este país, defendiendo causas nacionales y enfrentando peligros, enfrentando al narco y a la política y a la narcopolítica y a todo ese, y al militarismo golpista y todo aquello, señores. Esas han sido las guerras que ha librado Marino Vinicio Castillo. Y fíjense por dónde andamos todavía en este país, señores, que no podemos ni juzgar, no se juzgan ni los narcos, como decíamos ayer. Yo me acuerdo de ese señor David Aljure Barjún, que ese doctor Castillo siempre mantuvo esa posición crítica. Y todas aquellas connivencias iniciáticas que él comenzó a denunciar. Y miren dónde terminamos. Y miren por dónde andamos. Con gobiernos instalados, con el apoyo y el andamiaje del narco en este país. ¿Quién iba a pensar aquello? Vincho lo pensaba y lo decía. Nuestras Fuerzas Armadas, nuestros órganos de poder serán perforados. Eran palabras textuales. Les invito a que lean a Marino Vinicio Castillo. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol o comenzando la noche.